Bienvenidos jóvenes una vez más a su módulo número 5 de administración de base de datos. En el video anterior estuvimos trabajando con lo que fue el lenguaje de manipulación de datos, DML, específicamente en el comando insert, donde llegamos a trabajar insertando un valor o un registro a la tabla curso, agregando estos dos valores en sus respectivos campos. También con el comando insert agregamos a la tabla alumno, que ya debería estar creado, la tabla alumno, estos tres valores en sus respectivos campos de dicha tabla. Dejamos dos para que ustedes pudieran practicarlo en el video anterior, que nos va a servir a cómo podemos insertar datos a una tabla que ya exista. Recuerden que antes de poder insertar valores, primero la tabla debe de existir ya en la base de datos. Ya para esta oportunidad estaremos trabajando sobre lo que tiene que ver con el comando update, que una palabra en inglés que llevada al español significa simplemente actualización o modificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar modificando aquí? Los valores de un conjunto de registro existente en una tabla. Es decir, que con este comando vamos a poder estar modificando valores que ya existan en una tabla, modificar. Entonces, para este caso tenemos este ejemplo donde estamos trabajando con el comando update. Especificamos el nombre de la tabla que vamos a modificar. Utilizamos el comando set para poder configurar o cambiar el campo 1, el primer campo el campo que deseamos, por el nuevo valor que vamos a trabajar. Pero ¿cuándo vamos a producir ese cambio o esa modificación de ese campo con ese valor? Donde se cumpla la condición. Esto es cuando queremos solamente modificar un solo campo. Pero cuando queremos modificar dos campos, seguimos la misma estructura, pero aquí entonces donde están los campos, entonces la vamos a estar separando por una coma. Entonces lo que nosotros colocamos dentro de entre set y la palabra where, entonces van a ser siempre los campos que se van a modificar. Como por ejemplo, que pasa aquí arriba. Entre la palabra set y el where, entonces podemos modificar, aquí vamos a agregar los campos con su nuevo valor. Lo que yo coloque entre set y where, el where está aquí abajo, entonces lo que se va a hacer es que se va a poder modificar esos campos con su nuevo valor, pero cuando se cumpla la condición. Para esto vamos a ver un caso real. En este ejemplo nos está diciendo que vamos a modificar ya un registro que existe en la tabla curso, donde está diciendo que vamos a cambiar el campo materia, que antes tenía el valor llamado español, la materia español, y la estamos cambiando por matemática. Pero ¿cuándo se va a producir eso? Donde alumno sea igual a Pepe. Ese es un campo que debe existir ya en la tabla, y este campo también debe existir en la tabla. Vamos a ver cómo producimos esto. Aquí ya estamos, como estamos en la tabla curso, voy a habilitar a ver qué tenemos. Y me dice que tenemos alumno Pepe, materia español. Entonces ese es el campo que se va a modificar. Voy a crear un nuevo diseño de consulta. Y aquí vamos a crear nuestro comando. Le voy a decir entonces que update la tabla curso, el comando set. Y aquí colocamos entonces ahora el campo que voy a modificar, que en este caso sería materia igual, entre comillas, porque es texto, matemática. ¿Cuándo se va a producir ese cambio? Donde se cumpla tal condición, donde alumno, el campo alumno, sea igual, entre comillas, a Pepe. Es decir, donde coincida ese parámetro tenemos ahí, esa condición, y se cumplió, se encontró que hay un alumno que se llama Pepe, en ese mismo registro va a buscar el campo materia y lo va a cambiar por el valor de matemática, el valor que ya exista en esa tabla o en ese campo de forma específica. Selecciono el código, le doy a ejecutar y dice que va a haber una fila que se va a modificar, se va a actualizar. Le digo que sí, voy a llamar el campo curso, la tabla curso, y ahora en vez de que diga materia español, ahora dice matemática.
Esa es la forma de cómo trabajamos con el comando update. Bien, entonces vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí me está diciendo que modifiquemos la tabla médico por el valor del campo nombre médico sea igual a Pedro, pero donde el ID del médico sea igual a 2. ID del médico sea igual a 2. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Voy a ver la tabla 2. Vamos a ver la tabla llamada paciente, no, la tabla médico. A ver si tengo un médico. Aquí la tabla no existe. Voy a buscar un siguiente ejemplo. A ver qué tenemos. La tabla paciente. A ver si la tenemos aquí. La tabla paciente y la tabla ingreso. Voy a trabajar con esta que es un poquito más larga. Voy a modificar dos campos al mismo tiempo. La tabla médico y la tabla paciente. Recuerden que para hacer cualquier cambio de esto, la tabla debe de tener ya valores registrados en esa tabla. Pero esto es lo mismo como yo hice la de arriba, y la de paciente también es lo mismo como hice la de arriba. Voy a hacer el ejemplo para dos campos de forma simultánea. Voy a mi tabla a ver lo que tenemos, la tabla ingreso, que es la última, y aquí sí tenemos valores. Según el ejemplo me está diciendo en la de ingreso que se van a cambiar, se va a modificar los campos habitación, que ya tiene un valor agregado, y le vamos a quitar, vamos a poner ahora el valor 9. Y también en cama, que ya tiene un valor agregado, pues le vamos a cambiar este valor y le vamos a poner letra B. Pero ¿dónde o cuándo va a pasar esto? Donde ID ingreso sea igual a 1. ID ingreso sea igual a 1. Vamos a ver si esto coincide. Recuerden que estos números de campo ya deben estar creados en la tabla. El ejercicio número 2 y 3 traten ustedes de practicarlo para ver cómo le va a quedar a ustedes. Yo voy a ejecutar el cuarto, que ya tiene dos campos, para que vean cómo funciona. Me voy al programa, tabla ingreso, y dice, voy a cerrar la tabla, voy a crear una nueva consulta, cierro esto aquí, y SQL, y aquí voy a programar. Y le digo, update, la tabla ingreso. Recuerden que la tabla ingreso debe de existir, la tengo marcada ahí, debe de existir el comando set. Me está diciendo que era el campo habitación, que sea igual a 9, coma, para el segundo campo, cama, sea igual, como es una letra que voy a poner, este carácter lo pongo entre comillas, B. Y ahora pongo la condición where, donde el ID ingreso sea igual a 1. El 1 no lo pongo dentro de comillas porque el campo ID ingreso no fue declarado como letra, sino como número, y los números no lo ponemos dentro de comillas. Entonces voy a verificar que el campo habitación exista en la tabla, el cama también exista, y el ingreso también exista. Voy a habilitarla. Aquí no tengo ID ingreso, pero sí tengo código ingreso. Entonces voy a cambiar el campo que ya puse ahora mismo como ID ingreso y voy a ponerlo como code ingreso. ¿Por qué? Porque si lo ejecuto, el programa se va a dar cuenta que el campo ID ingreso que había puesto no existe en la tabla, y por lo cual me va a dar un error. Ahora sí, habitación sí existe, cama sí existe, que es lo que va a modificar, y el código ingreso sí también existe, porque a través de esa condición es que va a producirse el cambio o actualización. Vamos a ver, diseño y ejecutamos. Dice que una fila se va a afectar, digo que sí, voy a llamar la tabla de nuevo, y fíjense que ahora tenemos 9 y B, 9 y B, que fueron los parámetros que le hemos dado aquí. Estos son 9 y la cama 20. Quiere decir que el código sí funciona. Entonces, esta va a ser la forma de cómo vamos a estar trabajando cuando estemos utilizando lo que es el comando update. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo con el siguiente comando, que es el comando delete. Delete hace la misma función que el comando que vimos en los DDL, el comando drop. Es para eliminar o destruir.
pero va a ser datos dentro de una tabla, solamente los datos. No va a borrar nada que tenga que ver con la estructura, sino solamente los datos que ya existen. La tabla va a existir, pero el dato se va a eliminar. Entonces el comando que vamos a utilizar para esto va a ser delete from el nombre de la tabla y cuando se cumpla la condición. Algo sencillo como esto. Borramos en la tabla el nombre de la tabla donde se cumpla la condición. Por ejemplo, si tengo la tabla curso, le digo que me borre en la tabla curso donde materia sea igual a español. ¿Qué pasa? Cuando voy a la tabla y busco este ejemplo en curso, no hay materia que se llame matemática, español, con lo cual no se va a producir el borrado. Yo lo voy a ejecutar para que veamos que no va a borrar nada. Cierro mi tabla, voy a llamar una consulta rápidamente y aquí en esta consulta le voy a decir delete from curso where materia sea igual, entre comillas, a español. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Si lo ejecuto, dice que va a eliminar 0 filas de la tabla especificada porque no hay nadie que se llame español. Si va a la tabla curso, sigue todo igualito. Ahora voy a cambiar la palabra español por matemática. Y cuando ejecuto, vamos a ver si va a borrar ahora el único registro que existía en la tabla. Ejecutamos, dice que va a eliminar una fila de la tabla especificada. Le digo que sí, voy a la tabla curso y ya no tengo valores agregados ahí. Entonces, tan sencillo como eso es la forma de cómo vamos a estar trabajando. Si fuera algo diferente como este, delete from paciente, donde código paciente sea igual a 3. Es decir, que ya va a buscar la tabla paciente y va a borrar todos los registros que existan donde el código sea igual a 3. Si no hay nadie que tenga el código 3, pues a nadie ya va a eliminar. Entonces, esto es una forma de cómo podemos eliminar registros de una tabla para cuando nos toque la oportunidad ya saber cómo lo vamos a estar realizando. Ya en la siguiente parte nos queda solamente el comando select y eso lo vamos a dejar para un próximo video. Espero que hayan entendido y nos vemos con el siguiente comando select en un próximo video.